profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto de Migración, del Instituto Nacional de Migración del Gobierno Federal. Con el gusto de saludarte, doctor, bienvenido nuevamente, conocer tu opinión sobre los pros y los contras de la alerta migratoria y bueno, pues de todo lo que se habla del mito del sueño americano en los Estados Unidos. Sí hay un sueño americano, sí se cumple un sueño americano. Bienvenido, doctor. No tengo audio, disculpe. Doctor, ¿me escuchas? A ver si me escuchas. Te preguntaba, doctor Tonatiuh Guillén, si alrededor del mito del sueño americano, ¿qué verdades hay, qué falsedades hay? Sobre todo porque pues muchos paisanos se van y se fueron hace mucho tiempo buscando precisamente las bondades del sueño americano, ganar en dólares, tener una mejor vida. Muchos pues sí lo han logrado, pero alrededor de esto pues se ha creado el mito, ¿no? El mito del trabajo en los Estados Unidos, doctor. Bueno, creo que tenemos un problema. Vamos a retomar la comunicación con el doctor Tonatiuh Guillén. Denme oportunidad de poder mejorar la comunicación. Vamos a la pausa y precisamente regresamos sobre este tema. Doctor Tonatiuh Guillén López. Doctor, con el gusto de saludarte y bueno, esperemos que ya nos deje la comunicación. Te preguntaba yo sobre el gran mito en el que se ha convertido el trabajo en los Estados Unidos, el sueño americano, sobre todo alentado por voces que sí han logrado, sí se asentaron durante hace mucho tiempo, pero ahora con estas políticas tan fuertes, tan duras, ¿qué tan real es este mito del sueño americano en los Estados Unidos, doctor? Bueno, siempre ha sido un mito, Gabriel. Lo que es una realidad, primero, por muchas décadas fue la existencia de un mercado laboral real entre México y Estados Unidos, un mercado laboral que demandaba y demandó fuerza de trabajo mexicana por mucho tiempo, y una oferta mexicana que también dio una oportunidad de mejorar los ingresos de las personas y sus familias, beneficiando a regiones muy amplias, y que este proceso pues duró mucho tiempo, muchas décadas. Yo creo que hasta el año 2008 fue como la época más importante, y luego vino el año 2008 y un declive a partir de ahí muy notable de la movilidad mexicana a Estados Unidos. Eso también hay que registrarlo porque ese entre comillas mercado laboral y sueño americano pues tiene sus ciclos, pero reitero, lo que importa es subrayar el mercado laboral que declinó a partir de 2008 y se redujo y se mantuvo estable prácticamente hasta el año 20. Lo que ocurre después del 20 es otra historia distinta, asociada con la pandemia, que trajo crisis económica, trajo una disminución de los ingresos familiares en México y provocó de manera indirecta la necesidad de volver a salir a Estados Unidos. Y aquí el flujo a partir del año 21 y hasta recientemente, hasta pues todavía hace 2 o 3 meses, era un flujo que tenía 2 grandes componentes y son muy importantes. El primer componente sí obedecía a la lógica económica de mercado laboral, de búsqueda de ingresos, y el segundo es el más delicado y el más extremo, uno que no habíamos tenido nunca, que es la movilidad de familias expulsadas de regiones de México a causa de la violencia y la inseguridad. En otras palabras, tuvimos hasta recientemente y todavía población que aspira a llegar a Estados Unidos, no por ningún sueño americano, para recuperar tus términos, sino por la pesadilla de la situación de origen, por las violencias, la inseguridad
que obligaron a familias y comunidades enteras a intentar, por lo menos, encontrar asilo en Estados Unidos, y que ahora con el gobierno de Trump se enfrentaron con un bloqueo absoluto. Ahorita ya nadie puede solicitar asilo en ese país, y tenemos al mismo tiempo regiones incendiadas, regiones en donde las familias ya no pueden regresar, ya no tienen un horizonte a Estados Unidos, y ahí tenemos una situación de crisis humanitaria muy delicada, que el gobierno de México no ha hecho ningún reconocimiento, no ha puesto ningún esfuerzo en identificar, en procurar, en atender, y que lamentablemente, si tú recorres los albergues del norte de México, te los vas a encontrar, o los espacios en ciudades del norte, especialmente Monterrey, o la Ciudad de México, en donde están siendo ya las nuevas rutas de estas personas que tuvieron que huir por razones de violencia y pérdida del Estado de Derecho, literalmente, en muchas regiones de México. Ahora, el gobierno de Estados Unidos está preparando este plan fiscal, doctor, que tiene que ver con el incluir impuestos, aranceles a ciertas remesas, pensando en que esto podría ir avanzando a pesar de las trabas que algunos congresistas le han metido a esta iniciativa del presidente Trump. Esto parece que está avanzando y será una discusión real. ¿Cómo podría, digamos, modificar la manera en que se trabaja, la manera en que buscan empleo, ya sea el migrante legal, por supuesto, bien comentamos, pero también, pues por otro lado, el migrante ilegal, que al final de cuentas, pues también en cierta manera también genera economía, doctor? Así es, mira, de entrada, Gabriel, es altamente probable que ese impuesto avance y que sea real, y que las remesas estén pues afectadas en ese 5%, y ese es un hecho. O sea, yo no creo que se bajen de esa posición. Segundo asunto es que lo paren. Se suman esas medidas de impuestos a un conjunto mucho mayor de agresiones contra migrantes en Estados Unidos. Incluso personas con condición regular, no solo va contra los que tienen una situación irregular, también con los que trabajan allá con la documentación adecuada. Todos ellos van a pagar este impuesto. Entonces, es una agresión más. Hay que leerla en esa sumatoria que va desde la militarización de la frontera, tanto del lado de Estados Unidos como del mexicano, la supresión del asilo en Estados Unidos, de que va también con la prácticamente eliminación del debido proceso cuando detienen y procesan a alguna persona migrante, que va también va sumado a los miedos de las comunidades. Entonces es una oleada impresionante de agresividad, y esta es una más que seguramente va a impactar en los montos. Muy bien. Doctor Tonatiuh Guillén, muchísimas gracias. Me gustaría poder charlar más tiempo, pero bueno, el tiempo en la televisión nos come. Le agradezco infinitamente esto último que nos comenta, y bueno, seguiremos atentos, sobre todo, pues hasta el nombre es insultante, ¿no? La grande, la Big and Beautiful Law, la grande y bella ley. Hasta el nombre, insisto. Vámonos a la pausa y regresamos precisamente con más.